creo que el 10 representa mucho en un equipo y es para mí el que tiene el 10 en la espalda, es para mí el mejor jugador del equipo, el mejor jugador donde todas las miradas son alrededor de ese jugador. Le digo, no todo el mundo la tiene, no todo el mundo se la dan. Y es el representativo, o sea, para mí es el jugador que es el eje del equipo, el que maneja el equipo, el que pone los ritmos del equipo. Y cuando gana, pues es prácticamente porque ese día funcionó. Yo nací en Angelópolis, Antioquia. Toda mi niñez la pasé en Caldas, Antioquia. Ahí empecé a jugar en una escuela de Caldas. Después integré un equipo de la selección Caldas. A mí me lleva a Nacional Luis Alfonso Pizarro, porque es que cuando estábamos jugando en Caldas, pues el comentario en Caldas era que había un jugador muy bueno que podía integrar el Nacional o que podía jugar en un equipo profesional, que era Hernán Darío Herrera. Entonces todo el mundo preguntaba por Hernán Darío. De un momento a otro pues me llaman de Nacional el doctor Darío de Grey a integrar las divisiones inferiores de Nacional. Duré muy poquito en divisiones inferiores de Nacional, pues llegué un año, jugué en el Cosmos, que era una filial de Nacional donde estábamos todos los jugadores élite de las divisiones inferiores de Nacional. Y de ahí ya pues viene Subeldía, donde me llama al equipo profesional a jugar varios partidos y ahí fue donde ya empecé a jugar como titular de Nacional. Hernán Darío lo tuve de compañero yo en las selecciones de Antioquia. Primero siempre fue una persona humilde, una persona sin prejuicios, un hombre que uno le veía inocencia, que no le veía maldad nunca, que era un hombre que le gustaba jugar fútbol y que como futbolista desequilibrante, potente, con mucha capacidad para él echarse el equipo al hombro. Y creo que tuvo una generación que era de los mejores jugadores de Sudamérica y con una gran capacidad para descifrar partidos que estaban bien enredados, porque era impresionante su desequilibrio. Hernán Darío Herrera cumplió muy joven uno de sus sueños, jugar en su equipo del alma, Atlético Nacional, aunque para él no sería fácil lograrlo. Hernán Darío fue a salir en el año 1979-80, por allá. Fue cuando se lució en el 80 y se lució en el 81, cuando el equipo fue campeón también en la ciudad de Medellín. Subeldía me da a mí digamos la batuta, porque le pegaban mucho. Entonces lo teníamos, lo metíamos, y cuando cogía la pelota prácticamente lo levantaban a zapato. Entonces Subeldía siempre me decía que lo respaldara, y entonces yo también cuando le pegaban todo el que le caía ahí lo taconeaba también, le dio unos taconazos fuertes, pero fue aprendió rápido y llegó a ser uno de los mejores delanteros del país. Nacional inicia un camino de victoria junto a Hernán Darío Herrera y otros grandes que luego fueron ídolos del verdolaga. Ese Nacional que vimos campeón en el 81 era un equipo muy bueno, un equipo donde había mucha amistad, mucho compañerismo, mucha alegría de jugar.
éramos amigos, todo ese Nacional éramos amigos. Ese fue una campaña importante porque Nacional cabalga el torneo, hace cosas interesantes, es un equipo joven, recuerdo que estaba Ricaute, ya Sarmiento estaba un poquito más Pedro estaba un poquito más formado, jugábamos pareja con Herrera, Sarmiento jugaba yo, jugábamos ahí los tres, creo que por otro lado también estaba Olmedo, es decir, pronto hay alguna confusión de algunos jugadores, pero era un equipo muy bien trabajado por Subeldía y un equipo que gana el torneo tranquilamente. Ese fue el último torneo que gana Subeldía, ¿no? En la época que Cueto viene de un mundial, pues viene a Nacional y yo tenía el puesto de él, o sea, el número 10. Subeldía me respetó ese puesto por varios tiempos, Cueto estuvo afuera por el juego mío. Después ya nos acomodaron a los dos y ahí fue donde Nacional pues demostró mucho equipo, donde nosotros, Cueto y yo pues nos integramos muy bien, era un dúo muy bueno y que la gente disfrutó. Mientras que estuvimos en cancha durante 5 o 6 años, lo que éramos Cueto y Herrera. Y Hernán Darío era pues sensacional porque cuando jugábamos marcación hombre a hombre, como era rápido, habilidoso, con buen remate de ambas piernas, ¿no? Rápido. Lo que quedaba en uno nada más, buscar que abrirlos un poco y tirársela a él mano a mano porque lo iba a matar, ¿no? Y yo me acuerdo, yéndome un poquito más allá les cuento a algunos de los amigos de allá cómo era jugar, que era más bravo que... Si Hernán Darío, que era habilidoso, siempre lo molestaba, ¿no? Que mira que afloja, estás loco. Hernán Darío era el más guapo de todos, creo yo, porque iba, le metía una patada, iba de nuevo, le recibía otra, y iba, pero nunca aflojaba. En ese sentido, él era bastante inocente, no sabía mucho defenderse, en el sentido de jugadas peligrosas, pero él era encarador y valiente totalmente de todo esto, ¿no? Y hablo de él, en líneas generales, todos los que hemos jugado ahí, reconocemos eso de su calidad de futbolista, ¿no? Si Subeldía no se muere, él iba para Europa, él iba a jugar a Europa en esa época, que era muy difícil. Era casi que imposible pues, que un jugador colombiano en esa época había ido a jugar al exterior, Ernesto Díaz, era el único jugador que había ido a Bélgica, a Europa, el único jugador que había salido. Y si Subeldía no muere, Herrera hubiera terminado jugando en Europa sin ningún problema. Osvaldo Juan Subeldía le da la posición de 10, que más tarde ocuparía en la selección Colombia. Yo desde que llegué a Nacional, pues me gustó ser un volante ofensivo. Siempre jugaba en el medio, siempre era el armador. Cuando llego a Selección Colombia también fui el armador, fui el 10 por varios años. Y era el puesto que más me gustaba, o sea, arrancar desde atrás, con fuerza, con potencia y llegar a la posibilidad de gol. La responsabilidad del técnico le decía que jugara libre, porque sabía jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces él no tenía problema por andar por cualquier parte de la cancha. Él hacía lo que otro jugador no hacía. Él a veces defendía y atacaba, pero cuando atacaba era lo más mortal que él tenía, porque él llegaba a gol siempre llegaba a pelota de gol. O sea que era un jugador que los técnicos cuando le decían haga esto, él casi no lo hacía, sino lo hacía lo que él quería. Y el técnico le mandaba a hacer algo, a él le gustaba era correr, marcar, recibir y hacer goles. La eliminatoria mundial de España 82, Bilardo lo llamó cuando él sabía que Subeldía
había tenido ese jugador en el año 1980 y 81. Y fue uno de los mejores jugadores que tuvo el Nacional y tuvo Medellín. La selección de Colombia, esa la dirigía Bilardo, ¿no? Nosotros teníamos muy buen equipo, teníamos un equipo muy competitivo, donde estaban jugadores como Willington, como Umaña, estaba Vilarete, estaba pues un equipo donde nosotros, era buen equipo, desafortunadamente no avanzamos, no nos quedamos, pero fue una alegría de haber integrado esa selección Colombia con Bilardo también y ese compañerismo que hubo con esa selección. Cuando él llegó a la selección Colombia con Bilardo, fue el jugador que más propuso en ese tiempo para hacer goles. Hernán Darío Herrera, para mí, de los jugadores colombianos que a mí me tocó ver, yo lamentablemente no pude ver a Jairo Arboleda, ni pude ver a Alejandro Urán, que todo el mundo me habla que fueron jugadores excepcionales. De entre los que yo pude ver, para mí el más grande fue Herrera, inclusive con la categoría que tuvo el pibe, pero para mí Herrera, porque Herrera fue un jugador que era de toda la cancha. El pibe jugaba un poco más parado, con mucho talento, con mucho conocimiento, pero por el desplazamiento que tenía Herrera y por su habilidad, y era impresionante la habilidad y la capacidad física que tenía. Le tocó una época muy difícil, muy complicada. Yo digo que en esa época la diferencia se marcaba mucho, más que futbolísticamente, organizacionalmente. A él le tocó ser administrado por Carlos Salvador Bilardo, pero todo se quedó simplemente en proyectos para poderle sacar lo grande que tenían futbolísticamente jugadores como Willington o como Hernán Darío Herrera o como el mismo Chumi Castañeda. No había alrededor de una selección toda esa organización, toda esa logística que hay, y uno increíblemente entiende que eso es necesario. Cuando ya Colombia logró armarse administrativamente, el ser serio en concentraciones, en planes de trabajo, fue cuando tuvimos alguna oportunidad como las que se presentaron para ir a 3 Copas del Mundo consecutivamente. Colombia era la parte que yo no entendía, hasta que después me toca ir a jugar a Colombia. Yo llevo el 84 y me topo con que habían extraordinarios jugadores. Uno de ellos, estando en la selección colombiana, lo mencioné a Pelufo, un volante mixto, espectacular, ¿no? Recuperaba mucho trajín, pero tenía fútbol. Jugaba Pedro Sarmiento, volante de recuperación, más especialista en su función, pero con un carácter, un temperamento impresionante también. Y alguien que siempre llamaba la atención, y que después, al año siguiente que voy, me encuentro con él, y para mí uno de los mejores 10 que ha tenido Colombia. Yo creo que de repente el carácter, la forma de ser, o de repente también el hecho de que en esa permanencia de él, en ese aparecer de él, me refiero a Herrera, Hernán Darío Herrera, estuviera César Cueto, que te sirve de influencia positiva, pero que también te quita un espacio. Y Hernán Darío era un jugador espectacular, salidas por los dos perfiles, manejo de izquierda a derecha, claro para un pase largo, se asociaba en corto perfectamente. No, ese era el pasado de todo, era lo más lindo, era una persona humilde, sencilla, tierno, no decía una palabra. Desafortunadamente nació en otra época, que en esa época no teníamos jugadores en el exterior, tal vez Ernesto Díaz creo, pero Herrera en esta época podría jugar en cualquier equipo del mundo, porque era superdotado físicamente, técnico, buen jugador, potente. Era una persona inocente porque era, nosotros le decíamos montañero de campo, que tenía su vaca Aurora, lo molestábamos. Fue una persona que dio mucho ejemplo por su superación, como superó todo, su inocencia y su forma de ser campesino. Entonces, como él no va a haber, son poquitos en el mundo. Yo creo que Herrera a nivel mundial, en esta época podría estar entre los mejores jugadores del mundo. Nacional y América se enfrentan en una final que no termina de la mejor manera.
Nosotros llegamos al Atanasio Girardot a jugar la final con el América. América tenía la necesidad de empatar o de ganar para ser campeón. Nosotros salimos a jugar ese partido con toda la responsabilidad porque teníamos que ser campeones acá en casa. El estadio estaba lleno, viene una jugada donde hay un tiro de esquina de Pedro Juan Ibargüen, entramos y hacemos el gol. No le gustó mucho al médico Gabriel Ochoa Uribe. Según el médico, el árbitro no estaba pitando bien, entonces que le estaba dando madera según al equipo de él. Entonces el equipo nacional salió a jugar a lo que debía jugar porque teníamos que ser campeones. Y con un técnico como Subeldía no podíamos dejar pasar esas oportunidades. El médico trató de hacer las cosas, pero no pudo. Nosotros teníamos mucho equipo, aunque en América tenía buenos jugadores también, porque la mayoría son extranjeros. Pero Nacional fue muy contundente esa fecha. Y se sigue jugando el partido, después viene un contragolpe donde lo hicimos Chumi, Castañeda, Cueto y yo, y hay un penal. En ese penal el médico Ochoa decide retirar el América de Cali. Creo que fue un error donde el médico se arrepintió toda la vida en su ciudad, en su Antioquia, haber retirado a la América y fue una falla porque es que se dañó el espectáculo en ese momento, pero afortunadamente Nacional fue campeón. Y aquí en Nacional habíamos, desde el año 76 que llegó Subeldía, Herrera empezó casi que a jugar, salíamos de suplentes, después salimos campeones en el 81, éramos permanentemente o año tras año jugadores de Selección Colombia, y en esa época América tenía la capacidad económica de comprar los mejores jugadores de los equipos del fútbol colombiano. Y nos tocó, antes de nosotros le tocó el turno a Cueto y a La Rosa. Antes habían ido también Ricaurte, Porra, Luna, Espinosa. Después nos tocó a Herrera y a mí en el año 85. Nosotros habíamos quedado campeón en el 81, casi que campeón en el 83. Y América llevaba 3 títulos consecutivos y llegamos nosotros a formar parte de ese equipo grande y completamos 5 títulos consecutivos. Después fuimos en el 85, 86, 87 3 veces subcampeones de Copa Libertadores. Había un equipo muy grande, el doctor Ochoa tenía casi que 25 jugadores de primera línea, jugamos el torneo colombiano y ganamos y quedamos campeones y jugamos la Copa Libertadores y estamos en Selección Colombia. Fueron años muy importantes para nosotros, para América también, porque se sumó y se hizo historia a nivel internacional. Estuve 10 años en América. Pues gracias a Dios no fue muy bien en América, una institución que era muy grande, que era un equipo, el boom de Colombia, de Sudamérica, porque es que era un equipo integrado por jugadores de Sudamérica, muy buenos todos. En esa época América tenía muchos jugadores en muchas posiciones y era casi que prohibido jugar mal un rato o entregarle una pelota mal, si no era parte del equipo titular. Entonces él, aparte tuvo una lesión, fue cayendo y cuando entraba jugaba bien, pero hay veces no tenía la continuidad dentro del partido y era reemplazado, y eso lo fue consumiendo poco a poco hasta que el doctor Ochoa realmente pues no lo tuvo mucho tiempo en cuenta en algunos partidos. Cuando yo me retiro de América ya estaba a punto de retirarme, las lesiones, viene ya pues de no jugar, de no estar en competición, ya uno activo. Entonces tomó ya la decisión de retirarme, y sobre todo por las lesiones, porque ya las rodillas
estaba muy complicado y era mejor retirarme en ese momento. Hernán Darío, el arriero Herrera, fue un jugador atípico y muy adelantado para el fútbol de su época. Herrera yo creo que ha sido de los mejores jugadores que ha dado el fútbol colombiano. Si Herrera hubiera nacido ahora no había con qué pagarle en ningún club de fútbol colombiano y estaría hace rato en Europa, con absoluta seguridad. Un jugador en esa época adelantado. Él hizo progresar mucho el fútbol colombiano por su condición y por su ubicación en el terreno de juego. Por supuesto que se le adelantó al fútbol. Yo no sé por qué Hernán Darío Herrera, todo el mundo le han despedido de Nacional y no Hernán Darío Herrera, uno de los mejores jugadores que ha tenido Medellín, Antioquia. Y yo creo que Hernán Darío Herrera fue mucho más jugador que otros jugadores en Medellín y que otros jugadores en Colombia. Y para mí ese jugador es tanto que lo quería Subeldía y lo quería Bilardo, de que ese jugador tenía que, en este momento, debía jugar en el Barcelona o en el Real Madrid. Era un 10 distinto, yo digo que era un jugador fuera de época, porque cuando Herrera empezó a jugar como 10 en Atlético Nacional, el fútbol todavía conservaba a esos jugadores del toque en corto. En cambio Herrera era un hombre muy dinámico, un hombre que tenía una gran zancada, que tenía excelente conducción, buen remate. Él perfectamente podía actuar como 10 o como delantero, como 11, incluso algunas veces alcanzó a trabajar como puntero izquierdo. Es un hombre que marcó también una historia porque fue la demostración del poder de las divisiones inferiores del fútbol antioqueño, avalado por un hombre como Osvaldo Juan Subeldía. Era un monstruo para jugar al fútbol. De los más grandes que yo vi. Repito, ojalá algún día le reconozcan. De los más grandes jugadores que tuvo Nacional en su historia y de Colombia. Un verdadero 10 para destacar. Eso de acabarse el 10 es culpa de los entrenadores y culpa de nosotros mismos de que ese 10 esté desapareciendo. ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo está pensando en la parte táctica, en la parte de no perder, en la parte de buscar otra clase de jugador que tenga más dinámica, que sea más fuerte, que corra. Y usted sabe lo que el 10 nunca te va a correr, el 10 va a pensar. Y un equipo necesita un jugador que piense. Entonces ahí nos estamos equivocando. Yo creo que vamos a tener que volver a recuperar ese jugador, porque después del pibe Valderrama, después de que terminó, ahora está terminando Morantes, pues no se ve ese jugador que venga, ese jugador que diga estos son los 10 de fútbol colombiano, y eso le preocupa a uno. Ahí viene el primer gol del partido, jugada de Ricaurte a Ibargüen, está llegando al área, lo cruza Elmo, habilita a un contrario Herrera, quien llega desde la derecha y con pierna izquierda, sin dejarla caer, repentizando en forma supremamente fácil, logra el primer gol del partido.